Nos encontramos un cuerpo de agua que por la temporada ya de invierno se ha congelado. Wow, siento pavor en este momento, pavor. Yo creo que hasta aquí llego. Wow, no. No, ese es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿ok? Amigos, amigas, sean bienvenidos a una fría, muy helada aventura más. Así es, nos estamos congelando. Estamos en esta ocasión en la Patagonia, sur, muy sur en el mundo del lado de Chile. Estamos en el lado de la Patagonia chilena. Mucho que ver por aquí, muchísima belleza, unos panoramas, unos paisajes que me hacen decir qué hermoso, pero qué intimidante es la naturaleza de nuestro planeta. Y el día de hoy vamos a hacer algo que de verdad me llena de ilusión, a la vez que me impone muchísimo respeto. Es algo que nunca he hecho y sin duda siempre soñé con poder hacer. Hoy vamos a caminar en un glaciar. Así es, arriba de un glaciar vamos a estar caminando como un pleno explorador, como esas películas que vemos toda nuestra vida de personas extraviadas en la nieve. A ese tipo de aventura vamos a ir. El glaciar al que vamos, ¿ok? Ese cuerpo de hielo que se ve a lo lejos es en efecto parte del glaciar Grey, la belleza imponente, intimidante sobre la que vamos a caminar el día de hoy. Pues bueno, no se diga más, comencemos. Ya estamos bien cerca del hielo. Mi cuerpo con este frío lo siente. Disfrutemos de estas apantalladoras pero intimidantes paisajes naturales. Vamos a darle. Hemos descendido ya del barco grande. Ahí está el barco grandote, ¿ok? Hasta luego, nos vemos. Espero que nos veamos de vuelta. Porque verán, para llegar a esta parte del Parque Nacional tienes que tomar esa embarcación grande. Pero la experiencia que vamos a hacer nosotros de ir literalmente al glaciar, de literalmente estar sobre el glaciar, esa es una experiencia muy única. De verdad, fue algo complicado conseguirla. Más en esta temporada que como que ya no se hace mucho, que ya comienza el invierno en la Patagonia. Entonces sí, es una experiencia bastante única y nos van a llevar ahora en esta lanchita. Ya nos están dando un entrenamiento. El buen Rob. Se logró. El buen Rob es buen producer, ¿eh? Ok, hora de subirnos a la lancha. Citando aquí a nuestros guías, me dijeron súbete de guata. Guata le dicen a la panza en Chile. Por ejemplo, yo ya de tanta cerveza estoy guatón. Entonces, a ver, de guata, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, esa es la forma. Como mojón tienes que echarte, ¿eh? Okay, un mojoncito que cae seco sobre el agua helada. Venga, Lisita, venga. Eso. Muy bien. Muy buena entrada de guata, ¿eh? Buen acceso. Buen acceso guatón ahí. ¡Vámonos, vámonos! A toda velocidad, capitán, a toda velocidad. Nos acaban de dar un dato muy perturbador y es que nos dicen que realmente los chalecos no son realmente para sobrevivir en caso de caerte, porque no vas a sobrevivir de ninguna manera. Los chalecos son para que encuentren tu cuerpo. Como es fosforescente, es un naranja muy penetrante a la vista, van a encontrar tu cadáver flotando sí o sí. Hemos llegado. Gracias. Caramba. No. Uy, no quieres resbalarte aquí, ¿eh? No es algo que uno desee. Te vas de guata, como resbaladilla, hasta el agua congelada. Nuestra lanchita se va, nos deja. Adiós, capitán. Adiós. Regresa por nosotros en aproximadamente 3 horas y cacho, 3 horas y media. Así que miren, si pasa algo, sobrevivir 3 horas es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Sobrevivir 3 horas a que llegue la lanchita es lo que hay que hacer. Nos dieron ya un pico. Ahorita nos van a explicar para qué es, pero miren, yo ya me siento en plena aventura. No, ya que te den un pico, nos habla de lo compleja que va a estar esta aventura. Ya nos explicaron que este se llama piolet, ¿ok? Este es el piolet y que nos sirve como un bastón. ¡Caramba!
que nos sirve como un bastón y de igual manera pues como un pico por si tienes que quitar algo de tu camino o de plano plácale, impulsarte con él. Y vean acá los crampones. Los crampones son los zapatos básicamente con picos, ¿no? Eso es un aditamento que se le pone al zapato con picos para que puedas ir en el hielo, porque vaya que es muy resbaloso. Entonces se amarra bien a tu zapato. En adición a eso tenemos un arnés. No porque vayamos a ir realmente amarrados como un trenecito. Nos dice el guía que en este tipo de hielo no es del todo necesario, pero es también, y de verdad que como el chaleco les explicaba hace rato, es por si te caes para que puedan sacar tu cuerpo así como tal, como si fueras una maquinita de peluches. Te agarran fácilmente de aquí y vámonos para afuera. Ya estamos bien equipados. Ahora sí, vamos a darle. Vean eso. Lo alcanzará a ver la cámara. Gotas cayendo. Quiero hidratarme con una de esas gotas directo del glaciar. Agua más directa del glaciar imposible. A ver. Está helada. No, pues obviamente. No sé qué esperaba. Obviamente es agua heladísima. Más pura imposible. Directo del glaciar. Oigan, y a ver, a simple vista ustedes podrían decir, esto es una montaña, es rocosidad. Pues no, es hielo. Ya todo esto que estamos viendo es hielo. Solo que se cubre de tierra, pero sí, ya estamos en el hielo, ya caen gotitas de agua fresca de ahí, ya estamos caminando entre los glaciares. Estamos pasando en este momento por una grieta. Esto es un avistamiento importante porque nos marca una separación que sin duda en unos años va a acabar dividiendo por completo al glaciar. Actualmente, a la fecha en que estamos grabando este video, este glaciar ya se ha dividido en tres partes que ya están completamente separadas en el agua a una buena distancia. Y sí, esta grieta que estamos viendo marca el inicio de, muy posiblemente, la cuarta separación, la cuarta lengua. Uy, tramo arriesgado aquí que estamos pasando con mucho cuidado porque tenemos una gran grieta ahí, otra más pequeña acá. Venga, Arisita, venga. Eso. Ahí está. Ahí, acá abajo. Ay, cabrón. Ay. Esa. Ay. Hablemos por favor de esta vista. Vean, nada más que hielo en su inmensidad abajo de mí. Y sí quepo en ese hoyo. Te caes ahí, te empiezas a deslizar como en la era del hielo. ¿Sí recuerdan esas escenas que se empiezan a deslizar como en toboganes? Así merito. Y ahora sí, hemos llegado al hielo blanco. Chequen este panorama. Fascinante estar aquí, ok, de verdad fascinante. Y de verdad que conmovedor, porque no puedo evitar ponerme a reflexionar cuántos años más es que el humano va a tener glaciares, va a poder tener glaciares ante sus ojos. Todo dicta a que eventualmente se van a derretir y el destino inevitable que le espera a la humanidad es que terminaremos inundados y tendremos que vivir en edificios muy altos, todas las carreteras sobre puentes. ¿Qué le depara el futuro de nuestro planeta? Esto a menos que suceda otra época de glaciación, que la última glaciación masiva que sucedió se estima fue en esta región del mundo hace unos 20,000 años. Aunque sí que los estudios muestran que los glaciares van en descenso, van haciéndose cada vez más y más pequeños. Ustedes fíjense, seguramente en sus ciudades cuando llueve ya se empiezan a inundar cada vez más y más las calles. Esto es posiblemente gracias a este gran problema que afronta nuestro planeta. Y bueno, ya hablando en particular de esta zona del mundo, se estima que en Sudamérica hay aproximadamente 30,000 glaciares, de los cuales 25,000 están en la región de Chile. Vaya, nuestros carnales chilenos están repletos de glaciares, de estas bellezas naturales. Este glaciar en el que estamos caminando forma parte del campo patagónico sur y se extiende hacia aproximadamente 400 kilómetros para allá. Nosotros podríamos estar caminando 400 kilómetros lineales sobre glaciares, de repente uno que otro cuerpito de agua, hasta llegar al cuerpo patagónico norte. Vale la pena mencionar también que después de Alaska, Groenlandia y la Antártida, esta es la cuarta reserva de agua más grande de todo el planeta. Y calen acá como un dato perturbador, ¿ok? Que todo aquí es como hermoso y perturbador a la vez. Sí que lo es. Pero un dato perturbador que a mí me tiene vaya que con el pendiente es que se aconseja mucho traer gafas de sol, ¿ok? Esto no es solamente para verte cool, para poder tomar las fotos sin deslumbrarte. No. Esto es porque con el reflejo
que causa el hielo del sol, podrías eventualmente quedarte ciego. A ver, eventualmente estamos hablando de mucho tiempo, días, de verdad, días, semanas de estar sin gafas de sol, que podrías quedarte ciego. Entonces sí, por muy frío que se ponga el marco de tus gafas, porque vaya que está muy helado aquí, es aconsejable usarlas para proteger nuestros ojitos, que muy bellos, muy preciados son. Y ahora, ¿realmente cuándo es que este glaciar podría desaparecer? Pues no hay datos exactos, pero para que saquemos un estimado, vean, donde están esos icebergs de allá, ok, esos pedazos de hielo, hasta ahí llegaba antes todo el cuerpo del glaciar. Eso fue justo en el año 90, así que estamos hablando que 30 años después, vean cuánto ha reducido. Todo eso que era hielo, ahora ya es agua. Así que es cuestión de una simple matemática. Tal vez en ocasiones se acelere el proceso, tal vez en otras sea un poquito más lento. A cómo va el mundo, y si no ocurre otra glaciación, esto eventualmente va a desaparecer. Y a ver, inevitablemente se le viene a la cabeza a uno el pensamiento de qué pasa si me pierdo aquí o qué ocurre. Pues excelente pregunta. Y vean, de repente esto es fascinante, te encuentras con cuevitas. Vean esta cueva de hielo, fascinante, y es muy profunda. No quiero entrar porque qué tal de repente pasa un derrumbe y ya no me sacan de ahí. Uy, pero sí, ahí uno podría llegar a resguardarse para, a ver, no entrar en calor, pero mínimo cuidarte del viento, que ojo, eso cabe la pena mencionarlo. Hoy nos tocó un excelente, pero de verdad excelente clima. Ven eso, hasta soleadito está. Llego a sentir incluso calor con esta caminata porque sí que uno suda, pero nos dicen que sí se llega a poner feo, así de que viento duro, y la manera más sabia de resguardarte sería adentro de una de esas cuevas, con el riesgo de que se llegue a derrumbar, ¿ok? Puede pasar y bueno, ahí sí ya te entierras en nieve y suerte con que te encuentren, brother. Otro instinto que uno podría tener al perderse tal vez en estas regiones es tomarse el hielo, literal agarrar hielo, comértelo. A ver, hay muchos mitos que dicen que esto es malo, que esto es dañino. Me están diciendo mis guías que en esta parte al menos del mundo no es que sea malo, pero no va a ser lo mismo que tomar agua con minerales, no te va a hidratar del todo al 100%. Entonces tal vez sobrevivas un poquito más tomándote esta agua, comiéndote este hielo, pero no significa que te va a estar hidratando del todo. Existe algo, no sé si sepan esto, que es el efecto 3, que es muy útil, de verdad, es un conocimiento muy útil, se los comparto. El efecto 3 nos dice que el ser humano no puede aguantar 3 minutos sin aire, no puede aguantar 3 horas en el frío intenso sin protección, tampoco puede aguantar 3 días sin agua, en 3 días sin agua mueres, y 3 semanas sin comida. Ahí lo tienen, efecto 3, 3 minutos sin aire, 3 horas en frío intenso, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida. Entonces vean, supongamos que estás perdido pero tienes un pico a la mano, le das y esto en teoría te lo podrías estar comiendo o bebiendo, como quieran llamarle. Pero ¿saben qué? Aquí está bien terroso. Es que sí, justo esta parte del glaciar donde lo estamos intentando está muy terrosa. Sí tendrías que irte al hielo más blanco, porque este sí, ay, siento los granitos de la tierra en mis dientes. Sí, no, esto yo creo que sí no ha de ser tan bueno, Chance te acaba deshidratando más que hidratando. Nos encontramos un cuerpo de agua que por la temporada ya de invierno se ha congelado. Wow, siento pavor en este momento, pavor. Yo creo que hasta aquí llego. Hasta aquí llego. Si escucho un craquelado, salto. Y a ver, me entró la duda. ¿Será que aquí, como vemos en las películas y demás, podemos hacer un hoyo y ponernos a pescar? Y la respuesta es no. En todos estos cuerpos de agua del lago gris no hay vida. La única vida como tal visible, me están platicando, que se llega a ver es el conocido como el dragón de Patagonia. Es un, llamémosle, insectito de agua de unos 2 centímetros. Pero realmente, a ver, te lo podrías comer, pero ¿qué tanto te va a llenar? Entonces, nuestra fantasía de hacer un hoyo aquí, meter una caña y esperarnos a que pase un salmón, el día de hoy no será cumplida. Aquí Pablito, que no le teme a la muerte, nos va a hacer una demostración de, vean, qué tan profundo realmente es el hielo. Pues no mucho, de verdad que no mucho. Ahí ya luego ya es agua, aunque sí sigue un poquito sólido ahí. Wow, no. No, Pablito. Pablito es un temerario, Es un... Sal de ahí ahora, sal de ahí. Ese es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿ok? En esta vida, no sean como Pablito.
Caerse aquí no es buena idea por varios factores, ¿ok? Uno, obviamente está muy frío. Número dos, se estima que esto tiene como 3 o 4 metros de profundidad. Vaya, sí es muy, muy hondo. Y número tres, vaya, lo que vemos siempre en las películas. ¿Qué tal te caes? Tu cuerpo se desplaza para otro lado y luego ya no puedes salir a la superficie porque hay hielo arriba de ti. Ese sí que es un miedo fatal. Yo creo que es la peor manera de morir, ¿no? Que estás viendo hacia arriba por el hielo transparente, así de ahí está, pero no lo puedes romper. Uf, no. Ahogado, congelado, fatal, muerte horrible, muerte horrible. Por cierto, por si esto ya no es lo suficientemente mágico, tenemos aquí a un costado del glaciar Paine Grande, que es la montaña más alta de toda la Patagonia Sur. 3050 metros. Pregunté, ¿3050 metros netos o sobre el nivel del mar? Y me dijeron, carnal, pues ¿dónde crees que estamos? Pues al nivel del mar. Entonces fácilmente calculas ambas alturas. Y sí, 3050 metros, wow. Uno de los 30,000 glaciares del sur de América, al costado de la montaña más grande del lado sur de la Patagonia. Pura magia, pura magia aquí. Wow, pura cosa hermosa. Gracias, Chile, por estos bellos territorios. Pues me retiro del glaciar con varios sentimientos encontrados, ¿ok? Me voy satisfecho porque sí, fue todo lo que esperé, fue todo lo que soñé, caminar en un glaciar. Me voy asombrado porque wow, qué hermosa, qué impactante es la naturaleza. Me voy un poco con miedo porque sí que intimidan todos estos paisajes e imaginarte de las innumerables maneras en las que te podrías caer. Y me voy también un poco triste, no sé si triste es la palabra, pero un poco reflexivo, pues sí que es duro ponernos a pensar cuántos años más le quedan de estas bellezas a la humanidad. Y bueno, no solo a la humanidad, sino al planeta entero y todas las especies que lo albergan. Seamos conscientes de lo que tenemos, seamos agradecidos y aprovechemos al máximo, siempre respetando las bellezas naturales que este planeta nos ha regalado. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Quiero darle agradecimiento especial a la agencia Bigfoot que nos estuvo guiando aquí, de verdad unos pros, unos cracks. De igual manera al Hotel Lago Grey que nos ayudó a agendar todo esto, aunque ya estábamos fuera de temporada, de verdad se aprecia, se agradece muchísimo. Al buen Rob, al buen Pablo y por supuesto a todos ustedes por haberme acompañado en una aventura más. Gracias, gracias, un deleite poder compartir un pedazo tan valioso de mi memoria con todos ustedes. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.